ver si soy capaz de explicaros cómo funciona el Structure Scan. Habitualmente nosotros, cuando tenemos la sonda con el Structure Scan, vemos una visión como esta, para que lo veáis en 3 dimensiones cómo funciona. Realmente es como si nuestro barco estuviera aquí arriba, y es una sonda tradicional. Conforme va pasando, va haciendo un eco hacia los lados y va leyendo todo lo que tenemos. Bien, como hemos dicho, estaba aquí arriba. Por lo mismo, ahora es cuando se debe de entender mucho mejor. Si nuestro barco está aquí arriba, conforme nuestro barco va pasando, va haciendo un eco, y el eco va leyendo la parte de abajo. Ahora lo veréis mucho mejor, ¿verdad? Bien, como veis, hay zonas donde tenemos piedras que se levantan en un lado, ahora se debe de ver perfectamente, y esas mismas piedras que están en un lado están exactamente en el otro. ¿Por qué? Porque si lo vemos como realmente es, veremos cómo la piedra coincide en ambos lados. De este modo es mucho más sencillo entender cómo funciona el Structure Scan, ¿correcto? Aquí tendremos las distintas guías que nos van a decir los metros a los que estamos de distancia. 20, 40, 60, que además se van correspondiendo. Esto quiere decir que además es una opción que podemos poner en nuestra sonda, que nos delimite las líneas para saber dónde están los 40, los 60, los 80... Bien, si estas mismas líneas las tiráramos en horizontal, nos haría una cuadrícula y nos delimitaría exactamente, si fueran cuadrados, lo hago a ojo, tampoco tiene mayor importancia, una cuadrícula del fondo, con la cual poder centrarnos y saber exactamente la topografía, o en este caso batimetría, que tendríamos en el fondo. Bien, esto quiere decir que si aquí tenemos 40 y aquí tenemos 60, esto es una distancia de 20 metros. Si aquí tenemos una distancia de 20 metros por 20 metros, haceros una idea de todo lo que puede suponer esto. En nuestro Structure Scan puede salir una pieza como esta, que a priori no parece ser muy importante ni muy relevante. Si tenemos en cuenta que estamos en una escala de 80 y que esto serían 20 metros de distancia, supondría que la mitad serían 10 por 10. Con lo cual, si yo sigo dividiendo en 5 por 5, esta roca de aquí, que apenas tiene importancia, es una roca de 5 metros por 5 metros cuadrados. Imaginaros lo que es. Y si en lugar de estar en una batimetría de 60 o de 80, estuviéramos en una de 100 o 120, quiere decir que cuando tenemos una piedrecita así de pequeñita, que prácticamente no llama la atención, podemos estar hablando de una piedra de 2 o 3 metros de grande. En este caso, tenemos dos visiones. Por un lado, el Structure Scan y por otro lado, el Down Vision, que es como el Structure Scan, pero de manera paralela. Lo primero que vamos a hacer es dividirlo. Dejamos esta visión, que será la visión que tendremos donde se verá perfectamente cuál es el perfil. Esta es la sonda, con lo cual suponemos que nuestro barco está aquí arriba y lleva esta dirección. ¿Vale? Y estamos viendo qué es lo que ve nuestra sonda. Si lo hacemos así, como tradicionalmente hace el eco, lo entenderemos bien, ¿verdad? Vamos a ver aquí qué es y cómo se interpreta. Volvemos a hacer lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es plegar por el medio. Y una vez plegado por el medio, tiene que ser lo más riguroso posible, ¿correcto? Entonces, si nosotros ahora esta pieza la plegamos y vemos un lado y vemos el otro. Exactamente el corte que estamos viendo desde arriba nos coincide con el corte que estamos viendo desde aquí. Vemos como una especie de estructuras que suben y aquí vemos perfectamente esas mismas estructuras como están cortadas y aparecen ahí. Esta visión es la que nos pertenece y nos corresponde aquí. ¿La veis? Es la misma. De hecho, el cursor lo tengo encima
de uno de los puntos que se ve ahí perfectamente. Y en este lado lo que vemos es la estructura, porque se nos ha quedado literalmente a un lado del barco. Ahora pasemos a ver el mundo del volumen, las piedras y sus sombras, cómo funcionan. Si nosotros tenemos aquí una piedra, vemos una parte en luz, que se ve perfectamente, y luego vemos toda esta parte que nos la está manchando en sombra. ¿Eso por qué es? Muy bien, os lo voy a explicar, es muy sencillo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Vemos una piedra con un eco con la luz y luego vemos una sombra arrojada. Para que lo interpretéis perfectamente, aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Tenemos una gran piedra que su forma está muy clara y tenemos una sombra arrojada. Para que os hagáis una idea, es como si pusiéramos una piedra y acercáramos un flexo y viéramos su sombra. ¿Veis la piedra y veis la sombra como mancha? Pues el Structure Scan lo que nos hace es la visión completa de todo ello. De modo que nos mancha la piedra, que sería el borrador, y su sombra. ¿Lo veis? Eso es. Si volvemos a plegar, y se ve perfectamente. Vemos que estamos pasando por un sitio donde a 20 metros del barco tenemos unas piedras, y por este lado igual a 20 metros del barco tenemos otras piedras. Llega un momento en el que sube porque estamos pasando por encima justo de una piedra. Por eso sube y lo que vemos es el perfil. Y lo que estamos viendo aquí es exactamente la sombra de toda esa piedra, que se supone que es esta, más esta. ¿La veis? Si volvemos a esta zona de aquí, que es donde mejor se ve, y tenemos aquí el recordatorio de cómo es nuestro eco de sonda, nosotros normalmente cuando vemos pescados, lo que vemos es manchitas que suelen ser así, ¿verdad? O bien suben y bajan, o bien son pescaditos así. ¿Cómo se vería eso aquí en la sonda? Pues muy claro. Si nos ponemos de perfil, veríamos que aquí la sonda mancha así, y cuando eso lo pusiéramos así, lo vemos en este haz. Nunca lo vamos a ver aquí en el lateral, porque entre otras cosas, nuestro eco de sonda es de arriba a abajo. Esto es una lectura del fondo, pero la vertical nuestra, que es donde lee exactamente nuestro eco, es hasta aquí. Lo demás es un barrido lateral. Entonces los pescados nos van a aparecer siempre con estas formas por aquí, que además aparecerán simétricamente en ambos lados. Así es como se verá el pescado en el Structure Scan. Sin embargo, en el lateral, cuando tengamos esta visión, se verá el pescado como tradicionalmente. Muy bien, aquí, para que os hagáis una idea, la comprobación, la parrilla de los metros es esta, con lo cual es mucho más fácil y mucho más evidente haceros una idea del tamaño que tienen las cosas. Pues esto sería una grilla, una rejilla de 10 metros, con lo cual aquí sí que es evidente el tamaño grande y real de las piedras. Pues conforme nos vamos alejando, esta visión se va haciendo mucho más pequeñita, y lo que prácticamente podría pasar desapercibido, como puede ser esta piedra de aquí, si en lugar de estar en una proporción de 0 a 40 estuviéramos en una proporción de 0 a 100, eso sería una piedra tan grande o más como estas piedras que estamos viendo aquí. Simplemente por una cuestión de proporcionalidad.
de este modo, lo tenéis que tener en cuenta, dependiendo de la amplitud que tengamos de eco, una piedra sin importancia podría ser una piedra muy grande. Hay que tenerlo siempre en cuenta, la proporcionalidad. Espero que todas estas lecturas os hayan servido para aprender a interpretar cómo funcionan el Structure Scan